Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Bitcoin y criptos en español. Soy Paulina, una asistente digital guiándote en el episodio de hoy. La minería de Bitcoin es como el motor que mantiene todo funcionando. Los mineros usan computadoras especiales para resolver rompecabezas matemáticos difíciles, lo que verifica las transacciones y las agrega a un registro público seguro llamado blockchain. Esto evita fraudes y dobles gastos sin necesidad de un banco central. Además, la minería crea nuevos bitcoins como recompensa, actualmente 3.125 por bloque, controlando su suministro limitado para que no haya inflación excesiva. En el episodio de hoy tenemos un invitado especial, experto en minería de Bitcoin, con el que conversaremos sobre la evolución de la minería, oportunidades en Ecuador y Latinoamérica y muchos temas más relacionados a Bitcoin y minería. Tanto si eres un entusiasta experimentado de las criptomonedas, un novato curioso o algo intermedio, este podcast es su puerta de entrada para comprender el complejo y cambiante mundo de Bitcoin. Empezamos. Amigos, bienvenidos a un episodio más de Bitcoin y criptos en español. Este es el episodio 170 y han pasado exactamente 16 años, 11 meses y 12 días desde que se minó el primer bloque de Bitcoin. En este episodio tenemos un invitado especial que es un especialista en minería de Bitcoin, así que tenemos un latinoamericano presente en este podcast y antes de empezar vamos con nuestros auspiciantes. EBTC, la forma más fácil, rápida y segura de comprar y vender Bitcoin en Ecuador. A través de sus cajeros Bitcoin ubicados en diferentes ciudades del país, puedes comprar y vender Bitcoin y otras criptomonedas con dinero en efectivo. Recuerda que para más información puedes visitar su página web bitcoin.com.es, donde encontrarás tutoriales, preguntas frecuentes y la ubicación de todos sus cajeros Bitcoin. EBTC, el futuro empieza con nosotros. Bitcoin Fácil Masterclass. Aprende sin complicaciones. ¿Te intriga el mundo de Bitcoin pero no sabes por dónde empezar? Esta es tu oportunidad para entenderlo todo de forma clara, sencilla y segura. ¿En dónde? Este lunes 29 de diciembre a las 18 horas en el canal de YouTube. Regístrate en bitcoinycryptos.show y accede a este Masterclass de forma gratuita. No lo olvides, este lunes 29 de diciembre a las 18 horas en el canal de YouTube. Nos vemos pronto. Listo amigos, entonces en este episodio tengo a un experto en minería y la coincidencia que es latinoamericano, es de Ecuador, porque en este episodio, en este podcast hemos tenido gente de España, de Latam también que sabe en tema de minería, pero uno de los pocos invitados que sabe de minería de Ecuador. Así que quiero darle paso a nuestro invitado, a Jaime Serrano, que en sus redes está como el duro de BTC, de finanzas personales e inversiones. Así que Jaime, bienvenido al podcast. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estamos? Y mire, yo lo encontré a Jaime en redes sociales porque justamente publicaba videos de sus mineros, de las conexiones que hace, vi los ASICs que tiene. Y bueno, no solo de Bitcoin sabe Jaime, pero en este episodio lo hemos invitado para hablar un poco de minería y más que todo sobre Bitcoin. Así que, Jaime, bienvenido. Cuéntanos de dónde eres y cómo llegaste al mundo de la minería de Bitcoin. Bueno, Juan, a ver, yo empecé en el tema de minería más o menos por 2019, no recuerdo muy bien dónde fue que yo capté ese la primera información sobre minería. En ese momento se estaban manejando la minería con tarjetas gráficas, la minería de Ethereum. Si no me recuerdo fue por algún video en YouTube que me terminó llamando la atención y por A o B motivo de la vida empecé a hacer pruebas con mi computadora, porque en ese tiempo yo armé mi primera computadora gamer, que bueno, ya en la actualidad es mi computadora personal, ya no se utiliza para minar, únicamente para temas de trabajo, pero que en sus inicios fue con lo que empecé a informarme y empecé a hacer prácticas en el tema de minería con tarjetas gráficas. Ya a día de hoy, en 2025, más que todo estoy enfocado en la línea de minería de Bitcoin, por lo que bueno, ya te puedes imaginar que es muchísimo más seguro y tema de vida útil, rendimientos, es algo para largo. O sea, no es algo que vamos a tener 1 año, 2 años, como fue la minería con tarjetas gráficas, el boom bueno, sino que minería de Bitcoin se viene dando desde 2008. Entonces, hay mucho más futuro por delante, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de muchísimos expertos en el tema. Y mira, justamente comentaste el tema de minería con tarjetas gráficas y bueno, yo llevo en Bitcoin desde el 2017 más o menos. Pero yo también empecé a minar Bitcoin utilizando tarjetas gráficas. Y claro, no se puede minar Bitcoin utilizando tarjetas gráficas, pero el
el trick aquí del asunto era que con un amigo que está en Canadá empezamos a utilizar tarjetas gráficas para minar Ethereum y para minar Bitcoin Cash, pero el pool de minería en el que estábamos nos permitía recibir los pagos en Bitcoin. Entonces nosotros felices cada vez agregábamos más y más tarjetas a nuestros rigs. Teníamos rigs en Sudamérica, en Europa, en Canadá, y todos los pagos los recibíamos en Bitcoin, a pesar que estábamos minando otras criptomonedas como Ethereum o Bitcoin Cash. Y ya después se cambió el consenso de Ethereum y ya no pudimos minar eso, pero sí, ahí me pareció súper interesante el tema de minería, y también vamos a hablar un poco de otros tipos de mineros también que ahora son medio más personales y todo eso, que también tengo uno y podemos ir comentando. Y también en el tema de la minería, mucha gente me pregunta si tú estás ubicado en Ecuador, entonces mucha gente me pregunta si en Ecuador es realmente rentable minar Bitcoin. ¿Cómo ves tú la rentabilidad considerando los precios de electricidad, el clima? Porque Ecuador tiene como 4 regiones. No sé si sabes un poco de regulaciones locales, aunque creo que no hay nada específico en Ecuador. ¿Qué sabes tú, Jaime? Bueno, en tema de regulaciones, son muy pocos los países que tienen control sobre el tema de minería. Más que todo, el que más destacaría sería Venezuela. ¿Por qué Venezuela? Porque en Venezuela el costo eléctrico literalmente es cero. Entonces, sí o sí, el gobierno tiene regulado el tema de minería. Si no mal recuerdo, hay un departamento que se llama Sunacript en Venezuela que lleva control sobre todas las granjas, y obviamente si hay granjas ilegales, por lo menos en Venezuela, sí hacen decomisiones. Ahora, en otros países, digamos Estados Unidos, El Salvador, que también cuenta con granjas de minería, de cierto modo no hay una regulación como tal, no hay un departamento, como aquí en Ecuador, que no hay ningún tipo de control, pero pues la minería se puede hacer en cualquier lado, siempre y cuando uno tenga acceso a una, en este caso, una red eléctrica o a un precio por kilowatt hora bajo, la minería va a ser rentable, porque ese es el punto clave, tener un costo eléctrico bajo. De ahí hay muchos métodos, se puede manejar energía renovable, como se maneja en Estados Unidos, en El Salvador, en Paraguay, en Uruguay, en Argentina. Hay muchos centros de minería que te pueden brindar hasta servicios de hosting. O sea, que tú compras el equipo, se los mandas, ellos te cobran una comisión por el manejo, por la electricidad, y tú obtienes ganancias. Eso sería un método de empezar a minar, pero que, bueno, te come utilidad. Ahora, aquí en Ecuador es un buen sitio, más que todo en la parte de la sierra, que tenemos un clima frío, pero es un clima frío seco, ya que los equipos, al momento de estar expuestos a humedad o a salinidad, que aquí en Ecuador también contamos con regiones así, que son la parte costera o la parte amazónica, donde pues los equipos sí se pueden ver afectados, o sea, se pueden dañar. La humedad, la salinidad los puede joder muy fácilmente. Pero en tema de colocar granjas, todo se puede adaptar. Si tenemos humedad, se colocan deshumificadores. Si hay salinidad, habría que colocar filtros en las entradas de aire para poder impedir que este material entre a las máquinas, porque las termina dañando. Así que haciendo las cosas bien, en resumen, yo lo que les puedo decir es que ustedes pueden empezar a minar donde sea, simplemente haciendo los debidos análisis, las debidas pruebas, y de esa forma sacar una buena utilidad en las máquinas. Aunque en la parte eléctrica sí tienen que tener un costo bastante bajo, porque si no, el equipo se va a coger esa rentabilidad. Y por ejemplo, en Ecuador, hasta donde yo averigué alguna vez, existe como tipos de el costo de kilovatio, dependiendo si es algo residencial o si es una empresa, ese tipo de cosas. Tomando en cuenta esos kilovatios horas, no sé si tú sabes los precios de kilovatio horas actualmente en Ecuador. ¿Es rentable el tema de minería en Ecuador? Al precio residencial, estamos hablando que aquí en Ecuador ronda los 9 centavos el kilowatt hora, lo cual, dependiendo del equipo, nos puede dejar utilidad. Pero en tema de uso de red industrial, sí se pueden conseguir mejores tarifas. Solo que igual hay otros métodos que se pueden manejar para economizar aún más. Interesante, eso no lo sabía. Yo pensé que en el tema de si es que era industrial costaba un poco más, pero me dices que no, que es incluso un poco más barato. Sí, o sea, por ese lado no habría problemas. Simplemente hay que conversar bien temas eléctricos para ver si es rentable o no, porque no es que toda persona pueda arrancar con un proyecto de minería. Hay que tener una información base y tomar buenas decisiones para que sea rentable. Realmente sea rentable, hay que tomar ciertas acciones dentro de la granja.
Claro, mira, en algún otro episodio tuvimos a Diego Jacome, que también sabe el tema de minería en un evento que organizamos, el primer evento Bitcoin que hicimos en enero, febrero de este año, me parece, nos habló el tema de minería, había visitado granjas en Argentina, en Islandia también, y él nos comentaba de que es rentable siempre y cuando tengas como un costo muy bajo de electricidad. Entre ellos él mencionaba como 5 centavos más o menos por kilovatio hora, pero interesante que tú mencionas que incluso teniendo a 9 centavos dependiendo del equipo puede ser rentable. Entonces, ¿cuánto cuesta más o menos empezar a minar en Ecuador actualmente en los precios que tú manejas, por ejemplo, para un minero de los ASIC, que son los más potentes? ¿Qué modelos ves los más comunes o recomiendas, por ejemplo, como para empezar a minar en Ecuador? Bueno, en tema de precios, eso es algo que varía constantemente. O sea que el precio que yo menciono ahorita, tranquilamente de aquí a un mes, 2 meses, puede ir variando. Porque el precio de los equipos depende del precio de Bitcoin. Ahorita mismo estamos teniendo un precio de Bitcoin rondando los $90,000, el cual, por lo menos para estas fechas de diciembre, enero, febrero, es normal. Los mercados siempre tienen que estar bajistas a inicios y finales de año. Por lo menos es lo que yo siempre he estado viendo. Ahora, ahorita mismo el minero más económico que se puede conseguir aquí en Ecuador conmigo sería el Antminer S19K Pro de 120, 140 teras. Ese sería el minero de entrada y el que yo podría estar recomendando hasta un capital de más o menos $10,000. Hasta un capital de ese rango sería recomendado usar ese modelo. Ahora, si ya uno tiene un capital mayor, nos podemos ir a modelos S21 más de 225 teras, que ronda los $4,000, o un S21 de 270 teras, un S21 XP, que ese minero ronda los $6,000. Y obviamente ya con eso podemos hacer proyectos de hasta, tranquilamente tengo asesorados que manejan proyectos de más de $150,000 con esos mineros. Ujú. Y siendo rentable aquí en Ecuador y en otros países, porque yo no tan solo ayudo personas aquí en Ecuador, sino que Ujú. yo me muevo de manera internacional. Tengo asesorados repartidos por toda Latinoamérica, Centroamérica. Ahorita último, en este 2025, metí durísimo a México equipos para unos asesorados. Entonces, para que igual tengas en cuenta que la minería no es algo que se pueda hacer solo en países primermundistas Ujú. o solo aquí en Ecuador, sino que Claro, es a nivel mundial. sí. Teniendo ciertas cosas en cuenta, puede ser rentable en cualquier sitio. Exactamente. Y justo venía otra pregunta que tengo de que comparando con otros equipos, con otros países, por ejemplo, latinoamericanos, ¿qué ventajas y desventajas ves en Ecuador para la minería de Bitcoin? No sé si, por ejemplo, el tema de la falta de regulación es una ventaja o desventaja, los climas que tenemos y todo eso. ¿Qué ventajas le ves tú a Ecuador comparado con otros países? O sea, más que todo sería el tema de regulación, como tú lo comentas. Aquí en Ujú. Ecuador no está nada regulado, tema cripto, tema minería, o sea, está en pañales. Aquí Ajá. Ecuador, por lo menos, bueno, ni siquiera podría decir está en pañales, o sea, ni siquiera ha nacido aquí en Ujú. Ecuador. Recién está empezando a moverse este tema. Y en temas de clima, pues sí, sí es bastante beneficioso aquí Ecuador. Ujú. Aunque tengamos lugares bastante calurosos, por ejemplo, en la zona de Manabí, yo me Ujú. muevo bastante en Manabí, tengo bastantes asesorados en Manabí. Aún así los equipos se pueden poner a trabajar. Es cuestión de tecnificar bien, tener un buen sistema de refrigeración, Ujú. controlando humedad, controlando temperatura, se puede poner a trabajar una granja. Obviamente que mi lugar preferido es la parte de la sierra, todo lo que es Quito, la Tacunga, toda la parte más alta de Ecuador, Ujú. donde, como ya te comenté hace un rato, tenemos un clima frío, pero Ujú. frío seco, o sea, Seco. no hay humedad. Ujú. Los equipos no se joden y se mantienen a buenas temperaturas. Es literalmente un aire acondicionado natural que Claro. tenemos en esas zonas. Entonces, eso es Sí. un buen beneficio para los equipos. Sí, sí, yo he visto personalmente granjas de minería incluso imagínate, yo vi, bueno, no era como una granja, pero era como un garage que tenía algunos equipos de minería, entre ellos los S21 que tú mencionaste en Mallorca, que es una isla, pero claro, solamente en verano es caliente y el resto del año tiene bastante viento porque es una isla que está en el Mediterráneo. También los vi en Islandia, que estuve este año, pero ahí sí las granjas eran gigantes y hacían un ruido increíble. Y claro, comparte una de las cualidades que tiene la zona que tú mencionas de Ecuador, que es el frío. En Islandia siempre es frío, así sea verano, igual hace frío en Islandia. Y la zona toda la sierra de Ecuador maneja un frío seco, como tú mencionas. Entonces es interesante el tema de la minería porque, como tú mencionas, también no solo en los países más desarrollados se puede desarrollar proyectos mineros, sino también en Sudamérica. Vemos países
países como... Tuvimos aquí un invitado de Paraguay también que nos comentaba las regulaciones de Paraguay, cómo tienen acceso a electricidad súper barata, empresas internacionales están entrando a Paraguay, en Argentina también hay granjas de minería, en Venezuela también, pero vemos que ya es un poco más complicado por esa entidad gubernamental que hemos visto noticias que a veces les confiscan los equipos cuando no siguen todos sus lineamientos. Entonces Ecuador al parecer es como que tiene una ventaja al todavía no tener regulación, al tener el clima perfecto para una zona al menos donde se puede minar y al tener una electricidad que no es tan cara comparado con otros países en la región. Y no sé si entre la gente que tú asesoras o en la gente que recién te contacta para el tema de minería, te preguntan que si sigue siendo rentable o si tiene sentido todavía minar Bitcoin, por ejemplo, viendo el precio, porque mucha gente ve el precio y piensa que ya es demasiado caro y que ya se perdió el tren de Bitcoin, o no sé qué otras monedas tú le ves más rentable rentar para ciertos perfiles de los clientes que tienes. Bueno, en tema de utilidad es algo que sí es bueno. Como te comenté hace un rato, teniendo ciertas cosas en cuenta, más que todo en la parte eléctrica, obteniendo un buen costo por kilowatt hora, ya sea el más bajo en temas de tarifa, o hay muchas personas que tienen hasta lugares con costo cero, pues obviamente es rentable tener un proyecto de minería. No se ha pasado el tren de Bitcoin, eso es algo que de cierto modo no tiene sentido, simplemente el mercado es así, el mercado sube y baja, eso es constante. Entonces, en temas de utilidad es algo que uno también puede decidir cuando vende. Uno no está obligado a todas las semanas o todos los meses ir vendiendo las ganancias de minería. Por lo menos de forma personal, ahorita mismo todo lo que minan mis equipos, yo no pienso venderlo hasta ver un Bitcoin nuevamente por los ATH, que es un buen punto de liquidación. Estamos hablando de un 40% extra a las utilidades actuales. Entonces, imagínate si una persona inicia con su proyecto, holdea sus ganancias 3, 4 años, que más o menos es la vida útil de una máquina. Teniendo en cuenta las fechas, estaríamos hablando que ya iríamos al próximo halving, el del 2028. Bitcoin, desde mi punto de vista, rondaría los 200, 250 mil dólares. Imagínate la utilidad que habría de por medio con esa máquina. Ahí se puede sacar una muy buena ganancia hasta teniendo costos energéticos elevados, contemplando una tarifa doméstica de 9 centavos, 10 centavos, que bueno, aquí en Ecuador es algo que aumenta. En la parte doméstica aumenta. En la parte industrial, dependiendo de lo que uno llegue, más que todo con un acuerdo con la empresa eléctrica, pues se puede llegar a reducir. Pero en tema de utilidad y vida útil, o sea, estamos hablando de que la minería de Bitcoin es la base de todo. Sin la minería de Bitcoin no existe absolutamente nada, porque Bitcoin es la moneda que arrancó con todo. Desde 2008. La minería de Bitcoin viene dándose desde 2008. A la actualidad ya van más de 15, 16 años, me parece, y es algo que tiene que ir por muchísimo más tiempo. Porque como te digo, si la minería de Bitcoin se acaba, significa que Bitcoin se acaba, y si Bitcoin se acaba, significa que todas las monedas se acaban, y eso significa que hay pérdidas de billones y billones de dólares a nivel mundial, teniendo en cuenta que El Salvador se respalda con minería de Bitcoin, Estados Unidos se respalda con Bitcoin, y también hay muchísimos proyectos de granjas con más de 50,000, 100,000 máquinas. Entonces, teniendo todo eso en cuenta, uno ya se puede dar una idea la magnitud y la seriedad de este tipo de inversiones. No es que uno se pone a comprar memes a esperar ahí rentabilidad, sino que ya estamos hablando de algo serio y la base de todo, por lo menos desde mi punto de vista, la base de todo este mundo. Justo lo que mencionaste es interesante porque en este evento con el que hablábamos con Diego, que él sabe bastante de minería, también mucha gente le decía, ¿pero qué respalda Bitcoin? Y él decía, está respaldado en energía, y además de energía en el hash rate, y nos demostraba la potencia de hash rate que tiene la minería de Bitcoin, y nos decía, y aparte de eso, hay empresas gigantescas, hay países que están respaldando. Entonces dice, estos gobiernos, por ejemplo, mencionaba al gobierno de Estados Unidos, al Donald Trump, dice, este gobierno llegó a día de hoy a estar en el poder gracias a todas las empresas cripto de minería y todo que lo apoyaron, y esas empresas tienen tanto capital metido ahí, y hasta el propio gobierno, como tú lo dices, tiene ahora su reserva de Bitcoin, apoyan a las empresas mineras y todo eso, así que dijo, es prácticamente imposible
imposible que eso se vaya a hacer o que dejen de minar, porque ahora un gobierno está respaldado por empresas criptos y minerías. Bitcoin, incluso vemos el hijo de Donald Trump también ahora lanzó a la bolsa su empresa de minería que se llama American Bitcoin. Entonces, durante las elecciones lo apoyaba, si no estoy mal, que era Marathon, creo que era una empresa de minería que ahora se llama Mara, que también está en la bolsa, y ahora el propio hijo de Donald Trump tiene su empresa de minería que se llama American Bitcoin, y vemos otros países que también minan, que utilizan Bitcoin como reserva estratégica, países europeos, Estados Unidos, El Salvador y muchos otros que van a venir, porque esto no es que empieza uno, empiezan dos, empiezan tres y después se van a ir a cero. Cada vez más van a haber más países respaldándolo. Así que es interesante lo que mencionaste porque, como digo, eso lo escuchamos en otra charla en este evento y justamente este otro personaje, Diego, que sabía de minería, dijo Bitcoin está respaldado en energía y ahora está respaldado hasta por leyes, por políticos, por reservas de valor, por empresas de minería y todo eso. Así que dijo, es prácticamente imposible que se vaya a cero. Así que tenía otra pregunta también para hacerte. Es que hay mucha gente que desde el 2020 o 21 que yo llevo en este podcast y comentábamos tema de minería también con los DC-19 en ese entonces o con tarjetas gráficas, siempre hay gente que nos escucha y quiere empezar desde cero. Entonces tú como ya llevas algún tiempo en esto y yo no les puedo dar ese consejo porque yo no he empezado a minar Bitcoin con mineros S19, yo he empezado con tarjetas y ya les voy a contar con qué otro tipo de equipos estoy ahora también empezando a minar, pero ¿cuáles tú crees que serían los primeros pasos clave para alguien que quiere entrar en la minería sin cometer algunos errores que tú hayas cometido durante todo este tiempo que has ido aprendiendo? Bueno, yo creo que algo fundamental al momento de querer iniciar en un negocio, no tan solo en minería de Bitcoin, aquí ya te voy a hablar de forma general, en cualquier negocio, al momento de uno querer iniciar, por lo menos para hacerlo de forma segura, uno tiene que tener el conocimiento sumamente claro. O sea, la parte teórica. La parte práctica viene después. La parte teórica tiene que estar muy bien detallada para no cometer errores que son errores muy básicos, son pequeños detalles que pueden llegar a dañar las máquinas. Ahora, una recomendación que yo le puedo dar a las personas es, primero, que investiguen sobre los equipos, entiendan el funcionamiento de las máquinas en sí, qué están haciendo, para de ahí darse ya una idea qué mismo es la inversión, darse una idea general de la inversión. Ya luego de eso, ya nos podemos ir a la parte eléctrica, que es algo que hay que meter bastante cabeza, porque eso es la vida de la máquina. El equipo no funciona por obra y gracia del Espíritu Santo, necesitamos la parte eléctrica para que trabaje. Y si tenemos una parte eléctrica mala, no tenemos una parte eléctrica regulada, con protectores, supervisores, todas las debidas conexiones a medida, con los cables, los calibres, absolutamente todo bien hecho, cualquier fallito ahí puede afectar la vida útil del equipo. O sea que no es algo asegurado. Si tú vienes y me preguntas cuál es la vida útil de una máquina en la actualidad o desde un inicio, simplemente con que el equipo sea nuevo y haciendo las cosas bien, la vida útil tiene que ser de 3, 4, 5 años, fácilmente. Pero si no está bien hecha la parte eléctrica, olvídate que el equipo se puede dañar en cuestión de un día, una semana. Un bajón de voltaje, una variación, un perno mal puesto, puede llegar a generar cortocircuitos y al momento de ser equipos electrónicos, están a la orden de dañarse. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer al momento de querer arrancar en minería es, desde mi punto de vista, asesorarse con alguien que ya tenga experiencia, alguien que ya ha cometido errores. Tú no te imaginas la cantidad de equipos que yo he quemado, tarjetas gráficas, ASICs, placas, muchísimos equipos que yo he dañado para poder aprender al 100% de la parte eléctrica, porque yo no soy ingeniero eléctrico, pero sí me ha tocado aprender. Entonces, en ese lado, tranquilamente yo los podría asesorar desde cero para que no cometan ese tipo de errores, pero que sí fuera bueno que ustedes ya vengan con una base que ustedes pueden buscarla en internet, pero no van a encontrar experiencias, que eso ya es algo que pueden conseguir conmigo o con cualquier otra persona que conozca sobre el tema. A la final son cosas ya un poco generales, tema eléctrico, de ahí hay que también tener en cuenta lo que son las correctas tecnificaciones ya internas, que ahí a lo que yo hago referencia es al flujo de aire y de fogue de calor. Porque estos equipos no es que pueden estar encerrados. Tú no puedes poner un minero en un cuarto y esperar que ahí te trabaje toda la vida. ¿Por qué? Porque el equipo trabaja a 70, 75 grados. Entonces, imagínate si tú lo dejas en un cuarto, reciclando ese aire, que el mismo equipo siga tomando el aire caliente. Lo que va a pasar es que se va a recalentar y nunca va a poder trabajar bien. A cada rato va a estar botando errores. Entonces, pequeños detalles o grandes detalles, digamos, esto del flujo de aire es algo
grande, o sea, no es que es algo pequeño, sí hay que hacer buenas tecnificaciones, pero hay pequeños detalles, medidores de temperatura, medidores de humedad, son parámetros que uno no ve, también temas de medidores de voltaje para siempre saber que los voltajes están estables, son cosas que uno directamente no ve, pero que el equipo sí lo siente y sí puede afectar su vida útil. Pero ya te digo, haciendo las cosas bien y teniendo la información correcta, un proyecto de minería tiene que estar trabajando por 3, 4, 5 años sin ningún tipo de problemas. Sí, hay muchas cosas que comentaste y yo las vi, por ejemplo, minando con tarjetas gráficas. Ahí aprendí, por ejemplo, que las fuentes de poder para alimentar los rigs, había esta regla que no debe sobrepasar el 80% de la capacidad, que eso yo no sabía. Entonces, por ejemplo, si teníamos, digamos, 1000 watts en tarjetas gráficas, la fuente que debíamos usar no podía ser de 1000. Debía ser de más de 1000, o decir, o si teníamos una fuente de 1000 watts, lo que máximo las tarjetas podían llegar a consumir era 800 watts, era la regla del 80%, no sé qué, como máximo, o sea, no podíamos sobrepasar de eso. Entonces hay muchas cosas que, claro, uno tiene que ir aprendiendo sobre la marcha. Yo también quemé algunas tarjetas, es más, tengo aquí guardadas en la oficina unas dos, creo que eran las 1660 Super, que con eso minábamos Ethereum. Y claro, hay que ir aprendiendo muchas de esas cosas. El tema del aire también, que no solo con abrir la ventana ya está, ¿no? Tienes que mantener un aire constante y que sea frío o medio a la temperatura ambiente, porque las tarjetas, en este caso los mineros Bitcoin, que consumen mucha más energía, se calientan. Y eso lo vi recién en un tutorial que estaba viendo para estos nuevos equipos que ya vamos a mencionar, con los que estoy haciendo pruebas para minería, en donde ellos hablaban de que toda la energía no se pierde o se gasta, siempre se transforma la energía. Entonces decía, por ejemplo, la energía eléctrica que estás usando para minar los equipos se transforma en ¿qué? En calor. Entonces ese calor es el que tienes que disipar para que los equipos no se calienten, y es justo lo que tú mencionaste. Y bueno, regresando un poco al costo de la electricidad en Ecuador, porque si es que no tienes un costo de electricidad medio económico, la verdad no va a ser tan rentable minar. Entonces tú mencionaste que existen como otras alternativas si es que el costo de la electricidad no es tan rentable en Ecuador. ¿Qué estrategias usan los mineros locales en Ecuador o los que tú hayas asesorado para optimizar este tema de los costos de electricidad o reducir los riesgos? Bueno, en temas eléctricos aquí en Ecuador, yo he visto proyectos de todo un poco. He visto proyectos con energía renovable, utilizando turbinas eólicas, he visto proyectos utilizando paneles solares, asimismo, energías renovables. De ahí también granjas con tarifas un poco más accesibles, como te comenté en antes, más que todo conversando. Eso es llegando a acuerdos para obtener buenos precios por kilowatt hora. Ujú, Y ya la última opción, que bueno, es algo que se podría llegar a considerar como un limbo legal aquí ujú, en Ecuador, y es que hay muchas propiedades que son sumamente extensas, propiedades alejadas de la ciudad, ya ujú. ni siquiera, bueno, se podrían considerar zonas rurales, pero te hablo ya mucho más, o sea que a duras penas llega un punto de energía, no hay control de la empresa eléctrica, Ujú, no hay medidores, no hay absolutamente nada, entonces tengo asesorados que han aprovechado esos sitios, como te ujú, comento, son vacíos legales que hay en Ecuador. No ujú. les pueden ir a hacer problema directamente porque la misma empresa eléctrica no llega ahí. Ah, ya. Simplemente dan el servicio porque Ya, tienen que darlo, pero no llegan a tener un tipo de control. ya. Entonces, en esos lugares tengo asesorados que cogen, ponen sus granjas. A lo mejor si no llega el Internet, es algo que no nos interesa. Uno puede utilizar, por ejemplo, Starlink Starlink, o claro. algún tipo de Internet satelital Ujú, y los equipos van a trabajar. ujú, Porque en temas de Internet lo que interesa es que sea estable. No ujú, necesitamos tener la megapotencia de Internet, sino ujú, que sea estabilizado. Por lo menos para un proyecto casero, que te ujú. puedo decir hasta 20 máquinas, se puede considerar casero, aunque bueno, la inversión sí es bastante considerable, pues no debería haber problemas de saturación. Ya Ujú, obviamente si hablamos de megagranjas con 20,000, 10,000, imagínate en Estados Unidos, en Texas, que está claro, la granja de Riot con más de 100,000 máquinas, esos manes tienen que tener un internet literalmente de la NASA para claro, tener todos esos equipos trabajando en simultáneo. Porque si no, pues al momento de tener latencia en el internet, el equipo te manda error. O sea, no claro. termina de confirmar las transferencias. Ujú, Entonces, eso significa pérdida, porque el claro. equipo no está trabajando al 100%, sino Ujú, que está mandando ese tipo de errores. Pero que ujú, uno también lo puede ver y tratar de arreglarlo. El internet a la final es algo que uno puede ir modificando. ujú. Sí, justo lo que tú mencionas, estuve yo en enero en El Salvador en el evento Bitcoin que organiza
el gobierno de El Salvador con Plan B, que es una empresa suiza, y en donde tienen ellos la zona de minería, pero utilizando la energía geotérmica. Claro, ellos utilizan un internet satelital. Si no estoy mal, creo que era algún satélite de Blockstream, no era de, de Starlink, pero ahí vimos cómo funcionaban con internet satelital y no tiene que ser el 1 GB de banda ancha ni nada de eso, era con que sea estable ya funcionaba. Entonces es interesante ver lo que tú mencionas, que ya lo vi en El Salvador. Y para la gente que tú asesoras en Ecuador y en Latam, ¿cuáles son como los errores más comunes que ves que cometen estas personas al empezar en la minería? Bueno, errores directamente conmigo no cometen, por lo que yo trato de hacer todo bien desde un inicio. O sea, al momento de arrancar con un proyecto, yo no trato de escatimar en la parte eléctrica, en cables, en breakers, nada. Yo no trato de escatimar en absolutamente nada en la parte eléctrica porque eso es lo más importante. Si uno tiene una mala parte eléctrica o no lleva control al 100% de la granja, los equipos se van a dañar. Entonces, imagínate lo feo que sería para un asesorado con tanto entusiasmo hacer su inversión para que yo le dé un mal conocimiento y vaya a cometer errores. Obviamente no es el punto. Entonces, para que igual tú te hagas una idea, aquí en Ecuador, si no mal recuerdo, yo ya he de haber armado más de 150 granjas y que en la actualidad todas están trabajando sin ningún tipo de problemas y ya años, más de 4 años alguna de ellas. Entonces, a la final yo baso mi experiencia en los errores que he cometido y lo comparto para que las personas no lo hagan. Porque como te digo, es feo tener pérdidas, pero es normal. O sea, en cualquier negocio uno puede tener pérdidas. Para tener 100% de utilidad, no tener pérdidas, uno coge y se va a trabajar un puesto fijo, un sueldo fijo, pero al momento de invertir hay que asumir riesgos. Entonces, simplemente teniendo la información correcta, uno puede minimizarlos. Por lo menos asesorados míos, yo intento que no cometan errores, trato de estar ahí con ellos, pero yo creo que un error que sí se puede llegar a cometer y que ya no es algo que dependa de mí, sino más bien descuido, es no hacer los mantenimientos a tiempo. Si uno no hace los mantenimientos a tiempo, porque yo recomiendo que el mantenimiento sea cada mes o cada 2 meses. Tengo asesorados que ha pasado que cogen, ven el equipo a los 2 meses y lo ven limpio. Uno ve el equipo limpio, o sea, no lo ve taponado, no ve un exceso de polvo y dice, bueno, el equipo puede estar trabajando por 2 meses más. Pero no. Lo que va a pasar cuando cumpla 4 meses, 5 meses, 6 meses es que de la nada se te llega a taponar un sensor, se llega a entrar en cortocircuito y olvídate que esa placa va a botar error. Y eso de ahí es pérdida de tiempo, pérdida de dinero, porque hay que mandar a repararlo. Pero, pues, yo creo que ese sería uno de los errores principales. La falta de mantenimiento, que es algo que yo siempre dejo claro desde un inicio, pero hay personas que por temas de tiempo no lo hacen. Y eso que es el único labor que uno tiene que hacer en el ámbito de minería. Hacer mantenimiento a las máquinas, porque de ahí todo lo demás el equipo lo hace solo. El equipo trabaja solo, el equipo se mantiene solo, se reinicia solo, uno no tiene que estar al tanto. Siempre y cuando la parte eléctrica esté bien, uno no tiene que estar tan pendiente, porque se sabe que todas las protecciones tienen que ejecutarse. O sea, si hay un corte eléctrico, los breakers saltan, los protectores saltan, el supervisor principal de la caja de breakers salta. Entonces, uno mantiene la inversión segura. Pero ya mantenimiento es algo que sí depende de uno y es, como te digo, es el único labor que uno hace. Cada 2 meses es lo recomendable. Aunque el equipo no se vea sucio, es mucho mejor dejarlo como nuevo, de literalmente 0 kilómetros, a esperar que se ensucie más para luego hacer, entre comillas, un ahorro de trabajo o ahorro de tiempo. Que a la final, como te digo, termina pasando factura a la máquina. Mientras más limpia esté, mejor. No sé si el mantenimiento es medio parecido. Recuerden las tarjetas gráficas también. No me acuerdo si lo hacíamos por meses o cómo era, pero por ejemplo sabíamos, claro, destapar las tarjetas, cambiar la pasta, me acuerdo del chip, limpiarle el polvo y todas esas cosas. No sé si es más o menos parecido en los ASIC, por ejemplo, en los mineros de Bitcoin, el mantenimiento. Mira, el mantenimiento de las tarjetas gráficas, yo justamente por aquí tengo la que tú mencionaste antes, una 1660 Super. El Sí. mantenimiento de estas tarjetas gráficas, aquí únicamente es un chip. O sea, Ujú. una tarjeta gráfica te tiene un chip. Bueno, no sé si en la actualidad habrán modelos, antes sí habían modelos duales que te traían 2 chips, pero que me parece que en la actualidad ya no se están produciendo porque no eran eficientes, tenían mucho Ujú. consumo y el rendimiento era muy similar a tener un solo chip, porque no se aprovechaba a disipar el calor de forma correcta. Ujú. Pero bueno, el punto está en que a este tipo de gráficas, por lo menos yo recomendaba darles mantenimiento cada 6 meses. Ujú. Cada 6 meses uno cogía, la desarmaba, la limpiaba por completo y cambiaba pasta térmica. Ujú. ¿Por qué? Porque aquí el calor
era igual fuerte. O sea, estas tarjetas gráficas podrían estar trabajando hasta 60 grados, Ujú. 50 grados, depende el manejo. En realidad, lo recomendable era mucho menos, pero habrían personas que las ponían a trabajar a esas temperaturas, porque hipotéticamente los chips están hechos para aguantar hasta 100 grados. Entonces, 60 grados todavía tenías un espacio ahí. Ahora, en el tema de los ASICs, hay dos mantenimientos. Mantenimiento preventivo, que es el que te comenté cada mes, cada 2 meses, que es cuestión literalmente de solo desarmar el equipo, menos la fuente de poder. Se desarma todo el equipo y se lo sopletea. Se lo sopletea, se quita el polvo, se utiliza limpiacontactos, alcohol isopropílico, un alcohol que no tenga porcentaje de agua, que tenga el mínimo porcentaje de agua, o si no, limpiacontactos dieléctrico que funciona perfecto para cualquier componente electrónico. Eso sería un mantenimiento preventivo. Ya el mantenimiento completo sí es una vez al año y medio, que se cambia la pasta térmica. La cosa es que no es como una tarjeta gráfica, que tú únicamente cambias pasta térmica a un chip. Los equipos te tienen 3 placas y como mínimo te tiene 70, 80 chips por placa. Claro que son unos chips chiquitos, entonces no es un gran gasto de pasta térmica, pero igual sí es algo costosa porque es una pasta térmica especializada. Es una pasta térmica de mucha más calidad y mucha más conductividad térmica de la que se maneja en tarjetas gráficas. ¿Sí? O sea, igual para que te hagas una idea en temas de rango, la pasta térmica que se maneja en tarjetas gráficas tiene un porcentaje de, me parece, 3 en temas de transferencia y en tema de ASIC se maneja una pasta térmica con 14. 13, 14, si no mal recuerdo, kilonewton metro Kelvin. Ya. Ese era uno de los términos en la transferencia de, bueno, los datos que se necesitan para comprar la pasta térmica ideal para mineros, que es especial. Es una pasta térmica especial para estos equipos, porque la temperatura es mayor. Claro. Como ya te dije, las tarjetas gráficas trabajaban entre 40 y como mucho 60 grados. Ya 60 grados ya era preocupante. Ahí ya tocaba hacer mantenimiento porque ya se sabía que la pasta térmica se había secado. En cambio, en los equipos, la temperatura normal es de 65 a 75. Y los mineros te pueden trabajar hasta los 90 grados. A los 90 grados el sensor se prende y desactiva el minero porque ya trabajar a más de esa temperatura ya es dañino para el equipo. Pero digamos, hay otros mineros como el S9, que es uno de los primeros que salió en 2016, que ese minero, creo que la temperatura básica eran 100 grados. Era un minero que calentaba bastante. Para 13 teras tenía un consumo de 1600 watts, que ya en la actualidad, comparado con un S19K Pro de 120, o sea, estamos hablando de que es unas 10, 12 veces más la potencia, simplemente doble el consumo. En vez de 1300, tiene 2700. Entonces, ahí también uno puede ver cómo va pasando el tiempo, cómo la tecnología avanza, cómo los equipos cada vez se vuelven más eficientes para justamente buscar eso, mayor utilidad y menor gasto. Sí, ese era un cálculo que siempre hacíamos cuando comprábamos tarjetas del tema de la eficiencia. ¿Cuántos, no sé qué nos daba, megahashes, creo que eran las tarjetas, algo así? Y el consumo eléctrico que tenían, claro. O los gigahashes, no recuerdo que nos daban. Gigahashes creo que eran, ¿verdad? Las tarjetas gráficas, creo que nos daban en gigas, ¿no? Gigahashes era cuando ya superabas los 1000 megahashes. O sea, a partir de 1000 megahashes tú ya tenías un gigahash. Un giga, ya. Sí, sí, eso recuerdo. Entonces, claro, el tema de la pasta también cuando ya se calentaba mucho, cómo se secaba y todo eso. Y ahorita mencionaste algo interesante, que por ejemplo, no sé cuántos chips tiene un minero S19. Un S19K Pro, para ser preciso en ese modelo, porque dependiendo del modelo va cambiando, el S19K Pro te tiene 77 chips por placa. Ya, entonces, tiene 3 placas, son 231 chips. 231 chips. Entonces, ahí va algo que quería mencionar antes de continuar con otras 2 preguntas que tengo para ir finalizando. Es el tema, por ejemplo, de que ahora existen los mineros pequeños, no sé cómo se los llama, como en casa, o los solo miners, algo así, los mineros pequeños, como por ejemplo el NetAxe, hay otro, el Avalon, hay algunas marcas ahora. Incluso muchos de esos mineros habían logrado encontrar bloques de Bitcoin. Este año creo que llevan como 4 mineros que encuentran bloques, en años anteriores también lo habían encontrado, pero lo interesante de estos mineros es que tienen un solo chip. Entonces es como tener una tarjeta gráfica, digámoslo así. Estos tienen un solo chip. Claro que la potencia de minado se reduce. Entonces hay mineros que tienen 1 terahash, 4, 6. Creo que esos llegan hasta 8, 10. No creo que hay de más terahashes de estos solo miners. Entonces justo ahora les voy a compartir la pantalla, en donde tengo aquí en la pantalla uno de ellos que se llama... la marca creo que es Avalon, el modelo es del Nano 3S
Y como mencionó Jaime, por ejemplo, aquí podemos ver el consumo de uno de ellos. Uno de ellos llega como máximo a consumir 140 watts. Entonces vemos que un minero de Bitcoin, más o menos el S19, ¿cuántos watts consume? Como 2000, 3000 watts. ¿Cuánto consume uno de esos, Jaime? Claro. 2700, imagínense. Entonces, estos mineros para hacerlo en casa utiliza 140 watts. Entonces yo lo que vi es que estos los puedes minar como a tres niveles de potencia. El más bajo que te utiliza como 80 watts, uno medio que está entre los 90 y 100 watts y el máximo 140 watts. Claro que con el máximo llegas a esta marca, te ofrece más de 6 terahashes, creo que 6.5, 6.4 terahashes. Entonces es interesante cómo ahora puedes hacerlo hasta como de forma didáctica o para curiosear, minar Bitcoin en casa. Y estos equipos son pequeños, también generan calor, pero no tanto como los equipos así que menciona Jaime. Muchos de estos equipos los tienen en la oficina o en la casa porque no generan tanto calor ni tanto ruido. Y hay muchísimos, entonces me pareció interesante conversar sobre este tema porque últimamente yo los vi, esto creo que hace unos 2 años, en un evento Bitcoin en Riga, en el Baltic Honey Badger se llama ese evento. Ahí yo ya vi los primeros, los NetAx me parece que son, y tenían 1.12 terahashes. Y justo esta semana que fue el evento en Riga, ya hubieron mineros que ese mes o esos días habían ya logrado encontrar un bloque. Entonces justo aquí tengo una noticia, más o menos las últimas que encontré. Por ejemplo, el 18 de agosto un minero, un solo miner, o sea, uno con estos equipos pequeños, encontró un bloque. Para ese entonces el precio de Bitcoin estaba un poco más alto y a día de hoy cada bloque te da como 3.12 Bitcoins. Entonces este minero en agosto se ganó $371,000. Otra noticia en octubre también, otros mineros encontraron un bloque utilizando uno de estos equipos también. Y recién el 24 de noviembre también pasó un minero encontró un bloque con uno de estos equipos. Entonces, no sé si tú has tenido la oportunidad de probar estos equipos, Jaime, o porque yo lo veo como algo didáctico también. Hay una página también interesante que se llama solominer.log o .org, algo así, en donde puedes hacer un cálculo de cuánta oportunidad tendrías si es que utilizas uno de estos mineros. Entonces déjame compartirles aquí en la pantalla, justo tengo uno de esos. Entonces viendo por ejemplo si utilizas 6 terahashes del equipo que les acabo de mostrar, entonces cada día tendrías de una en 1 millón de oportunidades de encontrar, cada mes de una en 36,000 oportunidades y cada año de una en 3,000 oportunidades. Entonces vemos de que no es imposible, pero tampoco es tan fácil. Pero incluso en algún podcast veía y hacían una comparación de que decían, por ejemplo, hay esta lotería famosa en Ecuador que se llama el Pozo Millonario, en donde ahí tienes como 15 números o 16 números a los que tienes que atinarle para ganarte el pozo. Y por cada sorteo, ahí sí es en 1 millón la oportunidad que tienes para ganarte ese pozo millonario. Entonces vemos de que con Bitcoin, por ejemplo, con este minero, sería como tener cada 10 minutos la oportunidad de ganarte el pozo millonario, porque el pozo millonario creo que es cada semana, algo así, que hacen el sorteo. Entonces tienes una oportunidad de una en 1 millón. Y mientras que con Bitcoin, con un minero de estos, tienes cada 10 minutos el boleto para volver a participar, a ver si te ganas la lotería, al menos con estos 6 terahashes. Y así tienes más terahashes, la lotería o la oportunidad que tienes de ganar es mucho mayor. No sé si tú has tenido la oportunidad de probar estos mineros, Jaime. ¿Sabes, Juan, que el tema de Lucky Miners, porque esa sería la definición de los equipos que tú me comentas, equipos de muy bajo consumo, de entre 80, 150, 200 watts, con una potencia de... Ahorita mismo me parece que los más potentes rondan los 6.4 teras, que son los últimos, los NerdX, o sea, de esa empresa. Ahora, en tema de manejo de esos equipos, pues no es complicado, simplemente es conectarlo de cierto modo a la corriente, conectarlo a una pool en solitario y listo, que el equipo se ponga a, como tú lo mencionaste, a buscar la suerte. Porque, como tú comentas, cada 10 minutos se mina un bloque de Bitcoin, 3.125 BTCs. Ahora, la posibilidad de uno ganarlo no es que es imposible, como tú lo mencionas, no es imposible, pero sí es algo improbable. O sea, tienes que tener bastante suerte para que con un equipo que ronda los 400, $500 los más caros, de 6 teras, 6.4 teras, llegues a sacar a precios actuales de Bitcoin, me parece que poquito más de $250,000. Entonces,
Imagínate si todo el mundo pudiera sacar esa utilidad, Bitcoin se vendría abajo, pero pues, como te digo, nunca está de más tener esa oportunidad, por lo menos para las personas que no pueden darse el lujo, o ni siquiera lujo, no pueden darse la oportunidad de empezar en minería de Bitcoin como tal, para obtener una utilidad fija, minando en una pool, que sería minería en conjunto, que entre todas las personas se ponen a verificar los bloques y da igual quién lo verifica. Ahí sí da totalmente igual. Simplemente dependiendo de la potencia que tú aportes, va a ser tu paga. En cambio, al momento de minar en solitario, eres tú contra toda la red. Entonces, para llegar a sacar buenas ganancias en minería en solitario, se necesita bastantísima potencia. Normalmente ese es el método que manejan las grandes granjas, donde ya tienen más de, ¿qué te puedo decir? 5.000, 10.000 máquinas, tranquilamente las pueden poner en minar en solitario, que olvídate que la probabilidad de minar un bloque es mucho más grande, mucho, mucho, mucho más grande. Entonces, por lo menos para verlo de forma rentable, minería a gran escala. Ahí sí minería en solitario. Pero para una persona que va iniciando y quiere hacer las primeras pruebas, ver cómo funciona y a lo mejor, quién sabe, puede tener mucha suerte, mina un bloque de Bitcoin con estos equipos. Que como te comento son lucky miners, o sea, esa sería la definición. Mineros de suerte. Hay muchísimas marcas, muchísimos modelos, desde menos de 1 tera, equipos que no tienen ni siquiera 1 tera, hasta pendrives de lucky miners te venden. Pero que para buscar una utilidad mensual no sería. Ahora, también hay otra opción, que son los mineros silenciosos. Justamente Avalon lanzó el modelo Q de 90 teras, que es un minero que tú puedes colocar en tu oficina y no te va a molestar. Es un equipo sumamente silencioso y tiene un consumo, si no mal recuerdo, de menos de 1500 watts o 1500 watts y trabaja en 110 voltios, o sea que ahí mismo donde conectas tu computadora, conectas tu minero de Bitcoin, de 90 teras. O sea, ya estamos hablando de que no son 6 teras como un Lucky Miner, sino 90 teras, que si ya uno lo pone a minar en solitario, bueno, tienen más probabilidades, pero que si uno quiere obtener una mensualidad o sacar una utilidad de Bitcoin mensual, pues simplemente lo conecta en una pool y a trabajar. Sí, sí, lo vi. Justo Avalon tiene este que te comento de 6 teras, tenía un modelo de 4 y tiene dos modelos más potentes, uno como de 32 teras también, uno que funciona hasta como calefactor, incluso está diseñado como calefactor para ponerlo en el piso y te puede dar la calefacción a los pies, algo así, y tiene el que tú mencionas que parece como un CPU, es decir, si lo pones en tu oficina al lado de tu monitor, la gente va a pensar que es un CPU porque está diseñado como si fuera una torre, un CPU, igualito es el modelo Q que tú comentas que tiene como 90 o 92 terahashes de minería, así que es interesante ver cómo hay estas opciones porque 92 terahashes, que ya estamos hablando, como creo que este equipo ronda los $2,000 más o menos, y de ahí el Así es. siguiente ASIC que viene, por ejemplo el S19, ese ya, ¿cuánto cuesta más o menos? El S19K Pro ahorita mismo está en $1,600. Ah, Ese es está. el precio más accesible que puedes conseguir aquí en Ecuador conmigo. Y, Equipos nuevos y equipos con garantía de fábrica. Literalmente es, equipo sale de fábrica y a tus manos. Pero la diferencia está en que es un equipo más ruidoso. Más claro, mucho bueno. ruidoso, únicamente Consume trabaja más en también. 220, consume más. Pero claro, Entonces, tienes más terahashes y tienes más oportunidades de encontrar un bloque, claro. Interesante, así sí. es. Ah, buenísimo. Entonces, bueno, ahí tienen la opinión de Jaime. Incluso para conseguirse un S19 lo pueden hacer directamente con Jaime. Y bien, para ir terminando, Jaime, que tengo unas últimas dos preguntas para hacerte es mirando al futuro, como tú ya llevas algún tiempo en la minería de Bitcoin, entonces nos puedes dar tu punto de vista, cómo ves la evolución de la minería en Bitcoin desde como tú empezaste hace algunos años hasta el día de hoy, cómo ves la evolución de aquí en los próximos 3 5 años, ¿crees que es una oportunidad creciente en Ecuador el tema de la minería? Claro que sí, Juan. A Ujú. ver, teniendo en cuenta, si vemos para atrás, si yo cojo y retrocedo en el tiempo, primero, precios de Bitcoin. O sea, hace 5 años estábamos viendo un precio de Bitcoin rondando los $10.000, $15.000, que a la actualidad está en $90.000 y eso que está abajo es tremenda diferencia. Imagínate todas las ganancias si uno las hubiera acumulado desde ahí hasta la actualidad, cuestión de 3 5 años. Ni siquiera te hablo de 10 años, 20 años, esperar 3 5 años la inversión fácilmente chuta. Si te pones a hacer cálculos te quedas como loco. Un 20x, 30x, fácil a la inversión, en cuestión de 5 años. Ahora, de aquí a futuro, o sea, desde 2025 en adelante, por lo menos de aquí a 3 años que se viene el próximo halving, el halving de 2028, primero hay que tener en cuenta que las recompensas en minería cada vez van a ser menos. O sea, cada vez se vuelve más escaso Bitcoin.
Eso es lo que hay que tener clarísimo. Cada vez se gana menos Bitcoin, pero cada vez ese Bitcoin vale más. Entonces, simplemente es cuestión de saber hacer las cosas, saber manejar bien el proyecto, saber manejar las finanzas del proyecto, saber en qué puntos vender para sacar mucha más utilidad. Porque uno puede sacar utilidad vendiendo mes a mes. O sea, todos los meses tú puedes vender y vas a sacar la utilidad, pero la utilidad actual. Si ya uno coge y acumula esas ganancias, olvídate que de aquí a 2028, para el próximo halving, bueno, un poquito más, 2028, 2029, teniendo en cuenta ya lo que pasó ahorita en 2024, que Bitcoin ya reventó en 2025, imagínate todo el porcentaje que se puede sacar. Como te comenté hace un rato, por lo menos para mí, y eso quiero que quede grabado aquí, para 2028, 2029, Bitcoin tiene que estar sí o sí en el rango de 200 a 250 mil dólares. Sí o sí. Y fue algo que yo dije el año pasado con Bitcoin. Cuando Bitcoin estaba en 40 mil, 50 mil dólares, yo les comenté que para 2025, contemplando el halving, contemplando todo el auge que hay ahorita en el mercado, Bitcoin tenía que estar fácilmente entre los 100 y 150 mil. Y justamente cayó en la mitad, claro, en 126 mil, que fue el último ATH. Ajá. Sí, 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 claro, yo también he dado algunas predicciones dentro de amigos. Es más, yo para el 2000, para finales del 2023, yo ya dije, debería estar sobre los 100.000. Bueno, no llegó a 100.000, estuvo en 60.000 creo. Pero vemos que para 2024 ya estuvo en 100.000. Desde noviembre de 2024 está rondando los 100.000. Ya vamos un año que Bitcoin está alrededor de los 100.000. Y el próximo halving viene en 2028, como tú dices. Y claro, justo en el halving no es que se dispara el precio. Pasa 6 meses, un año, y vemos que el precio se dispara. Porque el último halving fue en abril 2024 y vemos que para noviembre Bitcoin ya estaba en los 100.000. Entonces para el próximo halving, que será más o menos igual entre abril, mayo del 2028... para esa época Bitcoin ya debería estar más de los 100 mil dólares, debería estar, o sea, mucha gente dice incluso sobre los 200.000, y de ahí se va a volver a disparar el precio de Bitcoin. Y algo interesante que mencionaste es que, claro, cada vez hay menos ganancias en el tema de los bloques. Ahora es 3.125 Bitcoin por bloque, en 4 años serán 1.6 más o menos lo que se va a dar en cada bloque. Pero claro, ese 1.6, si a día de hoy 3.2 representan alrededor de 300.000 dólares, para el 2028 ese 1.5, solo poniéndole a 200.000, va a representar más de 400.000 dólares. Entonces vemos de que, como Jaime dice, ganas menos Bitcoin, pero cada vez vale más ese Bitcoin. Entonces es interesante para el tema de minería. Y para cerrar, no sé si esta pregunta te lo han hecho, a mí mucha gente también me lo hace cuando hablamos entre minería o comprar Bitcoin. No sé si a ti te lo preguntan, ¿qué es lo que tú piensas? ¿Es mejor empezar en minería o simplemente comprar y guardar Bitcoin? ¿Qué es lo que tú piensas? Yo creo, Juan, que este tema depende de la persona, porque como te dije y te he venido comentando en todo este podcast, el tema de minería de Bitcoin es algo que sí se puede hacer a nivel mundial, a nivel de Ecuador, o sea, se puede hacer, pero no cualquier persona te lo hace, por el tema de la inversión, aceptar los riesgos, o sea, no cualquier persona tiene el carácter y la decisión de arrancar con un proyecto de minería. Pero si ya nos ponemos a comparar entre una persona que únicamente compra, acumula y espera precios a futuro, a una persona que empieza a minar en minería, acumula las ganancias, obviamente en minería va a haber mucha más utilidad, porque es una sola inversión que se recupera ahorita mismo me parece que el retorno debe estar entre los 8 meses y 12 meses, y de ahí en adelante estamos hablando que son 2, 3 años más que el equipo va a estar generando sin necesitar un solo centavo. Únicamente temas de mantenimiento ¿qué te puedo decir? Te gastas $5, $10 cada 2 meses en mantenimiento por máquina, y ya el mantenimiento completo es un poquito más costoso y más que todo tedioso en temas de tiempo, pero no es algo que resulte excesivamente caro. Así que, desde mi punto de vista, la persona que tenga la posibilidad de arrancar en minería con buenos costos eléctricos, que lo haga, porque es mucho más rentable que únicamente comprar Bitcoin. Desde mi punto de vista, y no tan solo desde mi punto de vista, de los análisis que yo he hecho, en temas de porcentajes, en temas de utilidad, la minería de Bitcoin te bota mucho más y con menos inversión. Simplemente es tener buenos costos eléctricos. Yo creo que eso es lo que define que una persona pueda iniciar o no. Teniendo buenos costos eléctricos, olvídate que es mucho más factible.
El costo eléctrico, el mantenimiento y la decisión, porque no es que compras y dejas el equipo ahí, ya está, tienes que dar el mantenimiento, estás Hay preocupado que de estar hacer las pendiente. instalaciones buenas. Claro, y justo mencionaste algo, me olvidé de comentar eso de ahí, pero por ejemplo, es importante el tema de los cables, la calidad de los accesorios que compras, porque recuerden las tarjetas también, ¿cómo se llamaba? Como esas placas que ponían Racers, creo que se llamaba, ¿no? Los Racers, algo así. Los Razers, sí, Razer, exacto. Cuando comprabas Razers de mala calidad, en cuestión de semanas se quemaban esos Razers. quemabas. Claro, entonces tenías que Sí. comprar buenos Razers, hacer buenas conexiones del mainboard, porque a veces los mainboards venían como para poner dos o tres tarjetas gráficas, pero a veces le metíamos 10, 12 tarjetas gráficas, nos teníamos que poner los Razers y todo eso. Entonces es interesante que si no quieres liar con lo de la inversión, el mantenimiento y todo eso, entonces compra Bitcoin y guarda. Pero si estás con la opción de buenos precios de electricidad, tienes la opción de alguien que te asesore, eh, la ubicación es buena como por temas de ventilación y lo ves hasta como, no sé, puede empezar como un hobby. Pero después se puede Ujú. empezar a hacer hasta como parte de un ingreso extra o tu parte de tu forma de vida. Así que tienes la opción de empezar en la minería de Bitcoin que hace años recuerdo que con este amigo que empezamos a minar, él era un Ethereum lover, él amaba Ethereum, él no quería saber nada de Bitcoin y después cuando vio de que, como tú dijiste, el origen de la minería es Bitcoin. Si la minería de Bitcoin se caen todas. Entonces él mismo fue viendo cómo la evolución de las otras monedas le cambiaban las reglas de minería cada 6 meses, cada año. Él se compraba un equipo para minar tal moneda y después de un año ya no valía la moneda o ya le bajaron el precio. Y mientras yo desde un inicio fue, aunque sea con tarjetas gráficas, pero minábamos Ethereum, lo que sea, pero yo recibía pagos en Bitcoin, en Bitcoin, en Bitcoin, en Bitcoin. Y después ahora él es uno de los Bitcoiners más maximalistas que hay, vendió todas sus tarjetas y todos sus mineros y ahora se dedica solamente a minar Bitcoin. Y él mismo dijo, porque aquí no me cambian las reglas de minería. Yo sé si me compro un equipo hoy, me va a durar, si el equipo dura 10 años, me va a durar minando 10 años, porque en 10 años no me van a cambiar las reglas del juego de Bitcoin, mientras lo que le Así pasaba con es. Ethereum, con otras monedas como Caspa, con... Ya ni me acuerdo, algunos Muchísimo. mineros se Mucho. compró y no le servían después Sí. porque pasaba eso de ahí. No sé si te pasó a ti también, que empezaste con algunas monedas y después te diste cuenta que Bitcoin es la que siempre va a seguir siendo el mismo algoritmo y eso. O sea, a mí lo que me pasó es que yo empecé con minería de tarjetas gráficas, que se minaba Ethereum, pero bueno, ya con temas del dueño que cambió todo el algoritmo, lo pasó de Proof of Work a Proof of Stake, o sea, hizo la cagada, literalmente tiró toda la rentabilidad a cero. Pero de ahí, obviamente, contemplando ya lo que pasó en Ethereum, ¿yo qué me voy a meter a minar otra moneda? Que sea Caspa. O sea, no te imaginas la cantidad de personas que han invertido en equipos potentes, porque no son equipos que te cuestan $2.000, $3.000. Habían unos mineros de Caspa que te costaban fácilmente arriba de $10.000, $20.000. Obviamente que en ese momento te marcaban una utilidad de ¿qué? $2.000, $3.000 mensuales. Un solo equipo. A la gente se le abrían los ojos y se dejaban llevar por eso. Pero a la hora de la hora, 6 meses, un año, ponte ahorita a revisar las utilidades, literalmente son nulas. Equipos carísimos que en la actualidad son literalmente pisapapeles caros. Y de ahí, si ya nos regresamos al tema de minería de Bitcoin, una recomendación que yo sí le puedo dar a todas las personas es que al momento de adquirir sus equipos, hagan bien las cosas. No se vayan por temas de precio, porque no se imaginan cómo pueden ser las personas simplemente para ganarse un dinero. Vendiendo equipos renovados, vendiendo equipos usados, te los hacen pasar como nuevo, te dan una pequeña garantía que a la hora de la hora no te la hacen válida. Entonces, si ustedes quieren adquirir equipos buenos y certificados, pues aquí me tienen a mí, sea para Ecuador, para cualquier otra parte del mundo. Yo sin ningún tipo de problema los ayudo con toda la gestión para que adquieran equipos buenos, equipos que les van a durar. Siempre y cuando ustedes hagan las cosas bien, los equipos les van a durar. Eso yo ya lo tengo certificado con mis asesorados y obviamente también de forma personal con mis granjas, que a día de hoy yo las sigo expandiendo. Yo para este 2026 tengo pensado armar un proyecto de 40 máquinas, otro proyecto más, porque ya tengo algunos de granjas pequeñas. Justamente dentro de poco voy a ir mostrando algunos proyectos que no les he mostrado al 100%, que ya los estoy terminando de completar y que bueno, a la final, desde mi punto de vista, la minería de Bitcoin, como ya hemos conversado, es algo que se va para largo, no es algo de cuestión de unos añitos. Y si uno tiene la posibilidad de invertir, si uno tiene un capital muerto, ponerlo a trabajar en minería de Bitcoin y acumular todas esas ganancias, la utilidad va a ser mucho, mucho mayor que estar vendiendo mes a mes. Ujú. Por lo menos yo intento acumular las ganancias, no tanto liquidar, porque a estos precios no dan ganas. Claro. Por lo menos yo no recomendaría vender en un Bitcoin en $90.000.
Claro, exacto. Como dice Donald Trump, never sell your Bitcoin. Nunca vendas Ujú. tu Bitcoin. Y bueno, para despedirnos, Jaime, justo ahora voy a compartir la web en donde se ve, donde tienes todos tus links. Ahí es donde dice el duro de Bitcoin. Cuéntanos dónde te puede contactar la gente que está interesada en tus asesorías y eso. Ujú. Por querer ahorrarse $100, porque mi asesoría cuesta $100, asesoría completa, que ya te digo, tengo asesorados desde hace 5 años, 4 años, que a día de hoy los sigo ayudando por ese mismo precio, o sea, nunca les he cobrado un solo centavo más. Por querer ahorrarse eso, les he vendido equipos y después de 3 meses, 6 meses, 8 meses, vienen y me vienen a querer reclamar a mí que los equipos se les han dañado. Yo hago obviamente la supervisión de la máquina de forma remota, reviso todo el historial y, oh sorpresa, veo variaciones de voltaje en el equipo. O sea, desde ahí uno puede darse cuenta que no están haciéndose las cosas bien. Y como te digo, por querer ahorrarse $100, no quieren tener el conocimiento completo y el apoyo, porque más que todo es el apoyo constante que yo les puedo brindar para sus proyectos. Y de ahí, pues, simplemente es cuestión de decisión arrancar en minería. ¿Qué más te puedo decir? Y, Ya y, es ujú, y bueno, ahí les comparto en pantalla el contacto de Jaime aquí, el Linktree, que les voy a dejar también en los detalles, en la descripción de este podcast, donde tienen el WhatsApp, el Instagram, que es justamente donde yo encontré a Jaime, TikTok también, y ahí pueden contactarlo directamente en todo Latam, en gente, no sé si de Europa también te contacta, que a mí también me escriben gente de Europa, pero aquí les dejo los links de Jaime también, y justamente estoy compartiendo también ahora en pantalla el TikTok, en donde también tiene muchísimos videos. Aquí también lo vi que mostraba los equipos que menciona, los mineros de Bitcoin y todo eso. Así que aquí pueden encontrar a Jaime. Justo aquí hay un video con las cajas de los Antminer, que es una marca de mineros de Bitcoin también, que es muy, la muy mejor. famosa. Sí. Y bueno, Jaime, para despedirnos, algo que quieras decir, no sé, algo que me olvidé de preguntarte, tienes micrófono libre. Bueno, algo que sí les puedo comentar respecto a lo que habíamos conversado hace un ratito, el tema de contacto, es que deben tener también cuidado por dónde se ponen en contacto conmigo. Yo ahorita tengo verificado mi cuenta de Instagram y mi cuenta de WhatsApp. O sea, en cualquier lado que ustedes se quieran poner en contacto conmigo, tiene que estar verificado. Así que para que no haya problemas de que luego venga y una persona los quiera estafar con mi nombre, simplemente lo dejo ahí como dato para que no les suceda, porque también me ha pasado que vienen y me escriben luego diciendo que yo los he estafado y nada que ver, Ujú. ven los números y no coinciden. Claro. Sí, sí, eso pasa en algunas redes. A mí también me ha pasado en YouTube, gente que les contactaba a través de haciéndose pasar por el podcast y eso, invitándoles a grupos de inversión y esas cosas. Y no, no, nada que ver. Por eso yo les dejo aquí el link de Jaime, de Linktree. Ahí tienen directamente los links de WhatsApp, de Instagram y todo eso para que lo contacte. Así que, Jaime, muchísimas gracias. Hemos hablado más de una hora, creo, pero interesante todo lo que hemos conversado. Y te invito para el próximo año, ver que cuando armes tus granjas y todo eso, a ver si publicas los videos y podemos reunirnos nuevamente para conversar de las granjas y todo eso. Y vamos a ver el precio de Bitcoin también el otro año, así que acuérdense, ahora en mediados de diciembre que se va a publicar más o menos este podcast, el precio de Bitcoin ronda los $90,000, así que vamos a ver la próxima que Jaime esté invitado cuánto va a costar Bitcoin. Así que Jaime, muchas gracias. Le diste Juan, espero que de cierto modo toda esta información que hemos conversado ahorita les sea de utilidad a las personas que nos estén oyendo. Y bueno, de cierto modo aquí es cuestión de salir adelante. De una u otra forma, créanme que se puede salir adelante, tanto en minería, en criptomonedas, como en cualquier otro ámbito. Así que pónganse pilas. Listo, Jaime, muchas gracias. Y para despedirnos, les quiero decir que este ha sido un episodio más del podcast Bitcoin y Criptos en español. Nos vemos en el próximo episodio y recuerden que Bitcoin es el invento más importante en la historia de la humanidad después de la creación de Internet. Nos vemos en el próximo episodio. Chao. El presente podcast no supone asesoramiento financiero de ningún tipo, sino simplemente la opinión de sus participantes. Antes de invertir en criptomonedas, realiza tu propia investigación.